La gente cree que la invisibilidad es una debilidad, una maldición. Para mí, durante 3 largos años, fue un escudo, un uniforme tan real como este de algodón azul desgastado que ahora mismo aliso sobre mis rodillas. Aprendí a ser invisible en el Banco de Inversiones Metropolitano, y en la invisibilidad encontré una extraña forma de poder, el poder de observar sin ser vista. Pero hoy, ese poder se sentía como ceniza en mi boca. Hoy, mi invisibilidad era una jaula. El sol del atardecer se filtraba a través de los ventanales del piso 42 y era una luz cruel. Pintaba de dorado las elegantes oficinas, hacía brillar el mármol pulido bajo mis pies y convertía el sudor frío de los ejecutivos en pequeñas perlas de pánico. El aroma del café gourmet, un grano etíope que olía a bayas y dinero, se mezclaba con el perfume caro que flotaba en el aire acondicionado. Los ejecutivos, hombres y mujeres en trajes impecables, caminaban con pasos que resonaban como tambores de poder, pero yo podía oír el nerviosismo en ese ritmo acelerado. En la recepción principal, la tensión era tan densa que casi podía limpiarla del aire. Los empleados intercambiaban miradas ansiosas. Vi a Laura, la recepcionista principal, una joven elegante de no más de 25 años, ajustar su corbata de seda por 10ª vez. Había llegado el momento que todos temían. La visita del inversionista alemán más importante del año, Heinrich Müller. 50 millones de euros pendían de un hilo, y ese hilo estaba a punto de romperse. Algo había salido terriblemente mal. El distinguido hombre de cabello canoso y traje azul marino permanecía de pie en el centro del elegante lobby. Su expresión no era de ira, todavía no. Era una mezcla de frustración profunda y desconcierto casi infantil. Y entonces habló. Sus palabras en alemán rebotaron contra las paredes de cristal, claras, precisas y completamente incomprensibles para todos, excepto para mí. Entschuldigung, ich brauche jemanden, der Deutsch spricht. Mein Englisch reicht hierfür nicht aus. Disculpen, necesito a alguien que hable alemán. Mi inglés no es suficiente para esto. Los recepcionistas intentaban desesperadamente comunicarse en su inglés básico, aprendido en escuelas privadas. Sir, welcome. We find someone. One moment. Cada intento fallido aumentaba la tensión. Heinrich Müller suspiró, un sonido de pura exasperación. A pocos metros de distancia, casi invisible entre las plantas ornamentales y los rincones silenciosos, yo empujaba discretamente mi carrito de limpieza. Carmen Rodríguez, 52 años. Manos ásperas por el cloro y el trabajo duro. Ojos cansados que habían visto demasiado. Mi uniforme contrastaba dramáticamente con el lujo que me rodeaba, pero en mi mirada había algo que nadie aquí se había molestado en notar: comprensión. Yo entendía cada palabra. Los años que había vivido en Berlín, trabajando como enfermera, habían grabado el idioma en mi memoria como un tesoro oculto, un tesoro que, en este mundo de mármol y poder, no valía nada, o eso creía. El caos crecía, los murmullos se multiplicaban, la frustración del inversionista se intensificaba, y entonces, mientras observaba el pánico en los rostros jóvenes y privilegiados frente a mí, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me asustó. Temía que pudieran escucharlo por encima de los murmullos y las llamadas telefónicas desesperadas. Ich brauche die technischen Unterlagen. Necesito los documentos técnicos, insistía el alemán, su voz volviéndose más cortante. Yo sabía lo que estaba pidiendo. Sabía por qué su inglés funcional no era suficiente. Las negociaciones de esa magnitud, especialmente en el sector energético, requerían una precisión absoluta. Un sí malentendido podía costar millones. Mientras mis manos se aferraban al mango de plástico de mi carrito, mi mente no estaba en el piso 42, estaba a miles de kilómetros y décadas de distancia, 25 años atrás. Yo tenía 27 años y un título de enfermería de la UNAM que brillaba tanto como mis sueños. Pero México atravesaba una crisis económica severa. Mis sueños se estaban desvaneciendo entre la falta de empleos y los salarios miserables del sector salud. Con mis ahorros,
el apoyo de una tía lejana en Berlín y una maleta llena de más determinación que ropa, crucé el océano. Los primeros años en Alemania fueron brutales. El idioma era una pared de granito. Trabajaba 12 horas diarias limpiando habitaciones en un hospital antes de que me dejaran tocar a un paciente y estudiaba alemán por las noches. Dormía apenas 4 horas, me alimentaba a base de pan y café. Recuerdo el frío, un frío que se metía en los huesos, pero más recuerdo la soledad, la misma soledad que ahora veía en el rostro de Heinrich Müller, el aislamiento de estar rodeado de gente y no poder conectar, pero había algo mágico en esa lucha. Cada palabra alemana que aprendía era una pequeña victoria. Auf Wiedersehen, Danke schön, wie kann ich Ihnen helfen? Cada paciente que finalmente atendí me sonreía agradecido, sin importar mi acento o mis errores gramaticales. Me enamoré del idioma, de su precisión, de su capacidad para expresar emociones complejas con una sola palabra compuesta. El Exempel, Fernweh, el dolor por estar lejos. Heimweh, el dolor por el hogar. Yo vivía en medio de ambos. Durante 15 años fui por Krankenschwester Carmen. Fui respetada. Fui querida en el Hospital Universitario de Berlín. Hablaba alemán con fluidez. Soñaba en alemán. Tenía un apartamento pequeño pero acogedor cerca del Tiergarten. Había encontrado mi lugar en el mundo. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar el rumbo. Mi madre enfermó. Cáncer. Regresé a México pensando que serían solo unos meses, pero los meses se convirtieron en años de quimioterapia y cuidados paliativos. Cuando mi madre falleció, me encontré con una realidad devastadora. A los 50 años, mis ahorros alemanes se habían agotado por las deudas médicas. Mis credenciales de enfermería alemanas no eran reconocidas fácilmente aquí, sin un largo proceso de revalidación que costaba dinero que no tenía. Mis conexiones profesionales en México habían desaparecido. Me vi obligada a aceptar trabajos que jamás había imaginado. Empleada doméstica, vendedora en un mercado y finalmente este empleo en el banco. La invisibilidad, el silencio, el uniforme azul. Y ahora, el hombre que necesitaba desesperadamente el tesoro que yo había mantenido oculto. Heinrich Müller había cruzado medio mundo para este momento. Lo miré con atención. A sus 63 años, era la imagen del éxito europeo. Pero yo, que había pasado 15 años cuidando gente, no veía al inversionista astuto, veía al hombre, veía el cansancio del jet lag por sobre sus hombros como una manta húmeda. Lo único que deseaba era concluir esta reunión crucial para poder descansar. Su frustración crecía. Es geht die Investition, I am Energy Sector, 50 Millionen, ich muss die Spezifischen, Bedingungen besprechen. Se trata de la inversión en el sector energético. 50 millones. Debo discutir los términos específicos. Laura, la recepcionista, estaba al borde de las lágrimas. Sir, please, sit down. Can we offer you coffee? Wasser? Café? Nein, espetó él. Ich brauche keinen Kaffee. Ich brauche einen Dolmetscher. ¿Café? No, no necesito café. Necesito un intérprete. Era la misma sensación de aislamiento que yo había experimentado décadas atrás, cuando era una joven inmigrante en Berlín, luchando por hacerme entender en un idioma extranjero. La diferencia era que él tenía poder y dinero, pero en este momento se sentía igual de solo y desarmado que yo entonces. Los minutos se arrastraban como horas. Entonces, el director general, el hombre corpulento de 50 y tantos años, llamado Ricardo Balbuena, apareció. Llegó sudando profusamente, a pesar del aire acondicionado. Su rostro, normalmente arrogante cuando pasaba junto a mí por los pasillos sin verme, ahora reflejaba pánico puro. Sabía lo que estaba en juego. Este no era solo otro cliente, era la oportunidad de salvar el trimestre financiero y posiblemente sus propios empleos. Herr Müller, tartamudeaba Balbuena en un inglés que sonaba más como una disculpa desesperada que como una comunicación profesional. We are so sorry. So sorry for this inconvenience. We are finding a translator. Very fast. Heinrich lo miró. Sentí, o quizás proyecté,
una punzada de compasión en él hacia estos hombres que claramente estaban fallando. Pero también sentí el peso de su responsabilidad. Sus socios en Alemania esperaban un reporte. Los accionistas de su fondo de inversión habían puesto su confianza en su criterio. No podía permitirse malentendidos. La tensión era tan densa que parecía que el aire mismo se había vuelto pesado. Los teléfonos sonaban, los empleados murmuraban entre ellos en español, lo que solo aumentaba la sensación de aislamiento del alemán. Heinrich miró su reloj. Llevaba ya 20 minutos en esta situación. Su paciencia, una virtud cultivada durante décadas de negocios internacionales, comenzaba a desmoronarse. Se dirigió hacia una de las elegantes sillas del lobby y se sentó, cruzando las manos sobre su maletín de cuero italiano. Su expresión cambió de la frustración a una resignación melancólica. Un hombre acostumbrado a controlar todo, ahora completamente vulnerable. Y fue en ese momento de aparente derrota, mientras yo permanecía inmóvil junto a mis plantas ornamentales, que la parte de mí, que había aprendido a ser invisible, comenzó a luchar contra la parte de mí que había jurado ayudar. La enfermera contra la limpiadora, y la enfermera estaba ganando. El tiempo pareció detenerse. Sentí cómo mi corazón latía con tanta fuerza que el ruido llenaba mis oídos, ahogando los murmullos de la oficina. Las palabras alemanas del inversionista resonaban en mi mente como una melodía familiar que había estado esperando escuchar durante años. Es unglaublich, so un profesional. Es increíble, tan poco profesional, murmuró para sí mismo. Durante unos segundos que se sintieron eternos, permanecí inmóvil junto a mi carrito. Una parte de mí, la parte que había aprendido a sobrevivir aquí, la parte que sabía que mi supervisora, la señora Matilde, me despediría si me salía de mi lugar, me susurraba. Sigue limpiando, Carmen. No te metas. No es tu lugar. Eres invisible, recuérdalo. No causes problemas. Después de todo, ¿qué pensarían? ¿Qué dirían los ejecutivos si una simple empleada de limpieza, la mujer que vaciaba sus botes de basura y limpiaba las manchas de café de sus escritorios, se atrevía a interrumpir? Me imaginé sus rostros, la confusión, la condescendencia, la ira. Pero otra parte de mí, la parte que había sido por Krankenschwester Carmen, la parte que había sostenido la mano de pacientes alemanes mientras morían, la parte que había traducido diagnósticos aterradores para familias asustadas, esa parte no podía soportarlo. No podía ver a otro ser humano en esa misma situación de aislamiento y desesperanza. Heinrich Müller había cerrado los ojos por un momento, masajeándose las sienes con expresión de derrota. Podía ver en su rostro la misma soledad que yo había sentido tantas veces en mi pequeño cuarto de azotea en la colonia Doctores, escuchando música alemana en mis audífonos viejos, recordando la vida donde yo importaba. Era el rostro de alguien completamente desconectado del mundo que lo rodea. Y entonces tomé la decisión más valiente de los últimos 3 años de mi vida. Solté el carrito de limpieza. El leve ruido hizo que mis manos sudaran. Con pasos firmes pero discretos, me acerqué al área de recepción. Avancé sobre el mármol pulido, mis zapatos de goma baratos sintiéndose extrañamente ruidosos en el silencio tenso. Los empleados del banco estaban tan absortos en sus llamadas telefónicas y sus intentos fallidos de comunicación que no notaron mi presencia hasta que estuve casi frente a ellos. Me detuve a una distancia respetuosa del inversionista alemán. Laura me miró con total desconcierto, como si una de las estatuas del lobby hubiera cobrado vida. La ignoré. Respiré hondo, sintiendo el olor a cloro en mi propio uniforme. Miré directamente a Heinrich Müller y con una voz suave pero clara, una voz que no había usado en 3 años, pronuncié las palabras que cambiarían todo. Entschuldigen, Sie bitte, Herr Müller. ¿Kann ich Ihnen helfen? Disculpe, por favor, señor Müller. ¿Puedo ayudarlo? El efecto fue instantáneo y dramático. Heinrich abrió los ojos de golpe, su cabeza se levantó bruscamente, su rostro se transformó por completo. La frustración y el cansancio fueron reemplazados por una mezcla de shock absoluto, alivio y una gratitud tan profunda que casi me hizo llorar. Sie können Deutsch. ¿Usted habla alemán? Preguntó con una voz que temblaba ligeramente por la emoción. Ja, respondí,
sintiendo cómo las palabras fluían de mis labios como agua después de años de sequía. Ich spreche fließend Deutsch. Ich habe 15 Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet. Sí, hablo alemán fluido. Viví y trabajé 15 años en Berlín. El silencio que siguió fue absoluto. Total. Era como si alguien hubiera absorbido todo el sonido del piso 42. Todos los empleados del banco se habían detenido en seco. Los teléfonos estaban a medio marcar. Las bocas estaban abiertas. Todos me miraban a mí, a la mujer de limpieza, con una expresión de asombro que rayaba en lo irreal. Era como si acabaran de presenciar un milagro o una alucinación masiva. Heinrich Müller se puso de pie lentamente, su alta figura desplegándose de la silla baja. Una sonrisa iluminó completamente su rostro cansado. Das ist wunderbar, dijo, casi riendo de alivio. Ich bin so erleichtert. Könnten Sie mir bitte dabei helfen, mit diesen Herren zu kommunizieren? Es ist dringend. Eso es maravilloso. Estoy tan aliviado. ¿Podría por favor ayudarme a comunicarme con estos caballeros? Es urgente. Asentí con una serenidad que no sentía. Por dentro, sentía una emoción tan intensa que temía que mis piernas no me sostuvieran. La adrenalina de mis días en la sala de emergencias de Berlín corría por mis venas. Me giré hacia el director general, el señor Ricardo Balbuena, quien me miraba con una expresión de completo desconcierto, como si su cerebro no pudiera procesar la realidad. Su mirada viajaba de mi rostro a mi uniforme azul y de regreso. «Señor Balbuena», dije, y mi propia voz me sorprendió. Era firme, profesional, clara. Era la voz de la por Krankenschwester Carmen, no la de la limpiadora invisible. «El señor Müller dice que está muy aliviado de poder comunicarse. Quiere saber si pueden proceder con la reunión que tenía programada. También menciona que necesita revisar algunos documentos técnicos específicos sobre el sector energético mexicano». Ricardo Balbuena parpadeó varias veces, como si intentara despertar. ¿Usted habla alemán?», balbuceó, incapaz de formular otra pregunta. «Sí, señor. Viví y trabajé en Alemania durante 15 años. Puedo traducir todo lo que necesiten». Heinrich intervino entonces, dirigiéndose a mí en alemán, su tono ahora cálido y lleno de respeto. «Bitte sagen Sie ihm, dass ich sehr beeindruckt bin von seinem Team, besonders von Ihnen». «Wie heißen Sie?» «Por favor, dígale que estoy muy impresionado con su equipo, especialmente con usted». «¿Cómo se llama?» Me sonrojé ligeramente, un calor que no había sentido en años. Traduje. «El señor Müller dice que está muy impresionado con su equipo, especialmente conmigo. Pregunta cómo me llamo». «Carmen Rodríguez», respondí, tanto en español como en alemán. Heinrich extendió su mano hacia mí. No hacia el director, no hacia los ejecutivos, hacia mí. Con un gesto de profundo respeto, tomó mi mano áspera de trabajo entre las suyas, suaves y cuidadas. «Es ist mir eine Ehre, Sie kennen zu lernen. Frau Rodríguez, Sie haben uns heute sehr geholfen». «Es un honor conocerla, Frau Rodríguez. Nos ha ayudado mucho hoy». Mientras yo traducía sus palabras, algo extraordinario comenzó a suceder. Los empleados que minutos antes ni siquiera notaban mi presencia, ahora me miraban con admiración. Laura, la recepcionista, me miraba con asombro. Los ejecutivos comenzaban a acercarse, intrigados, pero yo no me dejé llevar. Con la profesionalidad que había desarrollado durante años, me concentré en mi trabajo, tender el puente. «Señor Müller», dije en alemán, «¿le gustaría que le ofrezca algo de beber mientras preparan la sala de juntas? Tenemos café». Él sonrió con calidez. «Das wäre sehr nett, danke. Un bit, nennen Sie mich Heinrich». «Eso sería muy amable, gracias. Y por favor, llámeme Heinrich». El hombre más poderoso del lobby acababa de pedirle a la empleada de limpieza que lo llamara por su nombre de pila. Sentí que algo profundo había cambiado. Por primera vez en 3 años, Carmen Rodríguez había dejado de ser invisible. La noticia se extendió por el banco como pólvora. En menos de 1 hora, la historia estaba en todos los pisos. La mujer de limpieza del 42 habla alemán perfecto. Salvó la reunión con Müller.
Mientras yo acompañaba a Heinrich y al equipo de Balbuena hacia la sala de juntas principal, podía sentir las miradas siguiéndome. Los ejecutivos me observaban con una mezcla de fascinación e incomodidad. Era como si, de repente, hubieran descubierto que una de las estatuas del lobby había cobrado vida y resultaba ser más inteligente que todos ellos juntos. La reunión fue un éxito rotundo, y no lo digo con arrogancia. Fue un éxito porque por primera vez la comunicación fue clara. Yo no solo traducía las palabras, yo entendía los conceptos, gracias a años de escuchar conversaciones en los pasillos, de limpiar las oficinas donde se dejaban documentos olvidados, y a mi propia inteligencia, comprendía los conceptos financieros complejos. Era capaz de explicar matices culturales que facilitaban la comunicación. Cuando los mexicanos usaban un rodeo amable, yo lo traducía al alemán directo que Heinrich necesitaba. Cuando Heinrich hacía una pregunta técnica tajante, yo la suavizaba para el equipo de Balbuena sin perder la intención. Heinrich quedó tan impresionado que, al final de la junta de 3 horas, dijo algo que selló mi destino. Herr Balbuena, dijo, mirándolo fijamente mientras yo traducía. Frau Rodríguez ist nicht nur eine Übersetzerin, sie versteht das Geschäft, sie versteht die Nuancen. Das macht den Unterschied. Ich bestehe darauf, dass sie bei all meinen zukünftigen Treffen mit ihrer Bank anwesend ist. Tragué saliva antes de traducir. El señor Heinrich dice que no soy solo una traductora. Dice que realmente entiendo de qué se trata todo y que eso marca la diferencia. Insiste en que yo esté presente en todas sus futuras reuniones con el banco. Ricardo Balbuena asintió con un entusiasmo que parecía forzado. Pude percibir algo extraño en su expresión. Era admiración, sí, pero mezclada con algo más oscuro. Una profunda incomodidad ante la idea de que una empleada de limpieza hubiera resultado ser más valiosa que todo su departamento de relaciones internacionales. Cuando la reunión terminó y Heinrich se retiró con la promesa de regresar al día siguiente, mi primer instinto fue tomar mi carrito y volver discretamente a mi rutina. Pero eso ya no era posible. Carmen, la voz de Balbuena me detuvo mientras yo recogía las tazas de café vacías. Necesito hablar contigo. En mi oficina. Ahora. Mi corazón dio un vuelco. En la oficina del director general, me senté en una silla de cuero que jamás había imaginado ocupar. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías con políticos. El escritorio de caoba maciza era más grande que mi cuarto entero en la azotea. No sabía que tenías esas habilidades, Carmen, comenzó, con un tono que intentaba ser amable, pero sonaba condescendiente. Nunca nadie me preguntó, señor, respondí en voz baja. ¿Por qué no lo mencionaste en tu solicitud de empleo? Vacilé. ¿Cómo explicarle a este hombre que cuando solicitas un trabajo de limpieza, nadie te pregunta sobre tu formación como enfermera en Berlín o tus idiomas? ¿Cómo decirle que había aprendido que mencionar mis credenciales solo generaba desconfianza o me hacía parecer sobrecalificada para empleos que necesitaba desesperadamente? Pensé que no era relevante para el trabajo que me estaban ofreciendo, dije finalmente. Balbuena se reclinó en su silla, estudiándome. Bueno, ahora sí es relevante. El señor Müller pidió específicamente que trabajaras con él. Esto es muy beneficioso para el banco. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso exactamente, señor? Significa que, temporalmente, vas a dejar tus labores de limpieza y vas a trabajar como intérprete. Por supuesto, seguirás siendo empleada de servicios generales, pero con responsabilidades adicionales. Fruncí el ceño. ¿Y eso incluye un ajuste en mi salario, señor? La pregunta colgó en el aire. Balbuena carraspeó, incómodo. Bueno, eso es algo que tendremos que revisar con recursos humanos. Por ahora, considera esto como una oportunidad de crecimiento. Salí de esa oficina sintiendo que me habían robado. Estaba emocionada por usar mis habilidades, sí, pero sentía que estaban intentando aprovecharse de mí. Los verdaderos problemas comenzaron cuando regresé al área de servicio, al sótano donde teníamos nuestros casilleros. El cambio de atmósfera fue instantáneo. Mis compañeras, las mujeres con las que había compartido almuerzos silenciosos y quejas sobre el detergente, me recibieron con un silencio helado. Esperanza,
Una mujer mayor que había sido mi única amiga real en el trabajo, la que a veces me compartía su guisado, apenas me miró. Estaba limpiando sus botas de trabajo con una furia contenida. «Ya te sientes muy importante, ¿verdad?», me espetó María, una de las empleadas más jóvenes, mientras cerraba su casillero de un golpe. «¿Qué? ¿Ahora ya no nos vas a dirigir la palabra? Señorita la traductora». El sarcasmo me golpeó como una bofetada. «No es eso, María. Yo no pedí que pasara esto. Solo. Sucedió». «Claro que no», intervino Esperanza, su voz baja y llena de un dolor que me sorprendió. «Solo te mostraste enfrente de todos. Te luciste. ¿Sabes lo que están diciendo los jefes ahora? ¿Sabes lo que nos dijo la supervisora Matilde?» «No», susurré, sintiendo un miedo frío. «Nos dijo que quién sabe qué más cosas estaremos ocultando. Que si una empleada de limpieza sabe alemán, a ver qué secretos guardan las demás. Ahora todos nos miran como si fuéramos sospechosas, como si estuviéramos conspirando. Nos están revisando las bolsas al salir». Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. No había considerado esto. Mi momento de valentía, mi salida de la invisibilidad, había traído consecuencias negativas para ellas. Las había puesto en peligro. Esperanza, yo jamás haría nada para lastimarlas. Lo juro. «Ah, no», me interrumpió, finalmente levantando la mirada. Sus ojos estaban llenos de traición. «Entonces, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué en 3 años nunca mencionaste que hablaste alemán, que fuiste enfermera? ¿No confiabas en nosotras, Carmen?» La pregunta me golpeó con la fuerza de la verdad. Era cierto, dolorosamente cierto. Durante 3 años había mantenido mi pasado como un secreto, no solo por orgullo, no solo porque dolía recordarlo, sino porque había aprendido que la gente me trataba diferente cuando sabía mi historia. Los que estaban arriba me miraban con lástima condescendiente, y los que estaban abajo conmigo me miraban con desconfianza. Había preferido la neutralidad de la invisibilidad a la lástima o al resentimiento. Tenía miedo, admití finalmente, mi voz quebrándose. Tenía miedo de que me vieran diferente, de que pensaran que me creía mejor que ustedes. «¿Y no es cierto?», preguntó María, sus ojos ahora llenos de lágrimas. «¿No te crees mejor que nosotras?». Me quedé sin palabras, porque en el fondo, una parte muy pequeña y muy honesta de mí tenía que admitir que sí, que había momentos en que me sentía diferente. Momentos en los que, mientras limpiaba un inodoro, recordaba mis años salvando vidas en Berlín y me preguntaba cómo diablos había terminado aquí. Pero esa no era toda la verdad. «No me creo mejor», dije finalmente, mi voz temblando por la emoción. «Me creo diferente. Y ese ha sido mi problema. He pasado tanto tiempo sintiéndome fuera de lugar, sintiendo que no pertenecía a ningún lado, que olvidé que todas tenemos historias, todas tenemos talentos que nadie ve, todas valemos». El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de frustraciones y sueños aplazados. Salí de ese sótano sintiéndome más sola que nunca. Había dejado de ser invisible para los ejecutivos, solo para volverme una paria entre los míos. Al día siguiente, llegué al banco con una mezcla de expectativa y ansiedad que no había sentido en años. Me había quedado despierta casi toda la noche, pensando en la conversación con mis compañeras, en las palabras condescendientes de Valbuena y en la mirada de genuino respeto que había visto en los ojos de Heinrich Müller. Por primera vez en 3 años, me había arreglado con especial cuidado. No tenía ropa elegante, mi presupuesto no daba para eso, pero había planchado meticulosamente mi mejor blusa, una blanca que guardaba para emergencias, y la usé debajo de mi uniforme azul abierto, como si fuera una chaqueta. Me había peinado de manera diferente, y había usado el pequeño frasco de perfume que guardaba de mis días en Berlín. Quería sentirme como Carmen la enfermera, no como Carmen la limpiadora. Heinrich me esperaba en la recepción, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaba una mujer elegante de unos 40 años, con un traje sastre negro impecable y una sonrisa profesional. «Guten Morgen, Frau Rodríguez», me saludó Heinrich con una calidez genuina que contrastaba fuertemente con la frialdad de mis compañeras esa mañana. «Ich möchte Ihnen Frau Weber vorstellen»,
Sie ist unsere Personalmanagerin aus Frankfurt. Quiero presentarle a la señora Weber. Es nuestra gerente de recursos humanos de Frankfurt. Mi corazón dio un salto. ¿Recursos humanos? Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Frau Rodríguez, dijo la mujer, Frau Weber, estrechando mi mano con firmeza. Y luego cambió a un español funcional, pero claro, es un placer conocerla. Heinrich me ha hablado mucho sobre usted. Sentí una extraña sensación en el estómago. Igualmente, señora, respondí. Heinrich me sonrió, sus ojos azules mirándome directamente. Carmen usó mi nombre de pila. Ich habe einen Vorschlag für Sie. Aber zuerst möchte ich Ihnen etwas sagen. Carmen, tengo una propuesta para usted, pero primero quiero decirle algo. Esperé, mi respiración contenida. Gestern, continuó, haben Sie nicht nur übersetzt. Sie haben Brücken gebaut. Sie haben gesagt, was wahre Professionalität bedeutet, selbst unter Druck. Ayer, usted no solo tradujo, usted construyó puentes. Usted demostró lo que significa la verdadera profesionalidad, incluso bajo presión. Sentí que mis mejillas se enrojecían mientras traducía mentalmente. Gracias, Heinrich. Was ich Ihnen anbieten möchte, dijo, su tono volviéndose serio. Ist eine Position in meiner Firma in Deutschland. Wir brauchen jemanden wie Sie. Intelligent, kultiviert und mit der Fähigkeit, zwischen verschiedenen Welten zu vermitteln. El corazón se me detuvo por completo. Él dice que tiene una propuesta para mí. Traduje en voz alta, más para mí misma que para el señor Balbuena, que acababa de aparecer al escuchar la conversación y ahora tenía una expresión de shock total. Dice que me ofrece un trabajo en su compañía, en Alemania, porque necesitan a alguien inteligente y que pueda mediar entre mundos. Frau Weber intervino, retomando en español. Señora Rodríguez, hemos investigado su historial. Llamamos al Hospital Universitario de Berlín esta mañana. Sus antiguos supervisores hablan de usted con muchísimo respeto. La posición que le ofrecemos sería como coordinadora de relaciones internacionales para América Latina. El salario inicial sería de 60.000 euros anuales, más beneficios completos y ayuda de reubicación. 60.000 euros. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era la oportunidad de regresar a la dignidad profesional, de recuperar la vida que había perdido, pero también significaba dejar México otra vez, dejar la tumba de mi madre, dejar la pequeña casa que había logrado reparar. ¿Cuándo? ¿Cuándo necesitan una respuesta? Pregunté con voz temblorosa. Nos gustaría que volara con nosotros mañana, dijo Heinrich, para que conozca las oficinas, al equipo y pueda tomar una decisión informada. Señor Müller, carraspeó Balbuena ruidosamente. Con todo respeto, Carmen es empleada de este banco. Tenemos un contrato. Heinrich lo miró. Fue una mirada que nunca había visto antes, fría como el acero. Cambió a un inglés perfecto y cortante. Señor Balbuena, Carmen trabaja aquí limpiando sus oficinas por un salario que probablemente no le alcanza ni para cubrir sus gastos básicos. Ustedes tuvieron su talento bajo sus narices durante 3 años y jamás se dieron cuenta de lo que tenían. No creo que estén en posición de reclamar ningún derecho sobre ella. Balbuena se quedó pálido. Necesito pensarlo, dije finalmente. Es una decisión muy importante. Por supuesto, dijo Heinrich, pero permítame decirle algo, Carmen. He conocido a muchas personas. Pocas veces he encontrado a alguien que combine inteligencia, humildad y fuerza interior como usted. No deje que el miedo le impida tomar la decisión correcta. Esa tarde, me senté en mi pequeño cuarto de azotea, mirando por la ventana cómo la ciudad se extendía bajo un cielo gris y contaminado. En mis manos temblorosas tenía la tarjeta de presentación de Heinrich Müller y un boleto de avión con mi nombre, reservado temporalmente para el día siguiente. ¿Miedo? Lo que sentía era terror. El miedo era mi viejo compañero. Me había mantenido a salvo, me había hecho invisible, pero ahora este ofrecimiento era como si el universo me estuviera poniendo a prueba. Regresar a Alemania,
regresar a mi segunda vida, la que había perdido. ¿Podría hacerlo? ¿A los 52 años? ¿Empezar de nuevo? ¿Otra vez? Mi mirada cayó sobre una carta que había encontrado en mi casillero del trabajo, metida entre las rejillas de metal. La había reconocido por la letra temblorosa de esperanza. La abrí. Carmen, decía, sé que ayer te dije cosas duras. Estaba dolida, estaba asustada. Pero esta mañana, cuando vi tu casillero vacío, me di cuenta de algo. Durante 3 años te vi llegar todos los días con dignidad. Vi cómo limpiabas las oficinas de esos hombres arrogantes sin quejarte, tratando a todos con respeto, aunque ellos no te trataran igual. Nunca perdiste la clase, nunca te amargaste. Tuve que detenerme, las lágrimas nublaban mi vista. Ahora entiendo por qué. No era solo que tuvieras un pasado diferente, era que nunca dejaste de creer en tu propio valor, aunque otros no lo vieran. Yo sí lo vi, Carmen. Si tienes la oportunidad de volar alto otra vez, hazlo, tómala. Te lo mereces más que nadie que conozca. Vuela por ti y vuela también por nosotras las que nos quedamos. Lloré por primera vez en meses. Lloré por los años perdidos, por la humillación silenciosa, por las oportunidades que había dejado pasar por miedo. Lloré por todas las veces que había elegido la seguridad de la invisibilidad sobre el riesgo de brillar. Pero también lloré de alegría, porque la carta de esperanza, una mujer que apenas tenía nada, me había dado el regalo más grande, la validación. Finalmente, había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta, la fe en mí misma. Tomé mi teléfono viejo, el que usaba para escuchar documentales alemanes mientras limpiaba. Marqué el número de Heinrich. Contestó al segundo tono. Müller. Herr Müller. Heinrich, dije, mi voz firme. Soy Carmen Rodríguez. Carmen. Ich habe gehofft, dass Sie anrufen. He estado esperando su llamada. Ich nehme Ihr Angebot an, dije en alemán. Acepto su propuesta. Hice una pausa. Respiré el aire de mi pequeño cuarto por última vez y añadí, estoy lista para regresar a casa. Al otro lado de la línea, escuché la sonrisa en su voz. Willkommen zurück, I am Leben, Carmen. Willkommen zurück. Bienvenida de vuelta a la vida, Carmen. Bienvenida de vuelta. 6 meses después, me encontraba de pie frente a un auditorio lleno en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Llevaba un traje sastre azul marino que había elegido cuidadosamente. Mi cabello estaba perfectamente peinado y en mi rostro había una confianza que había tardado décadas en construir. Era la conferencia anual de inversiones México-Alemania y yo era la oradora principal. Pero lo que más me emocionaba no era el escenario, ni mi nuevo salario. Era la primera fila. Allí estaba Heinrich, sentado junto a su esposa, Ana, una mujer cálida que me había recibido en Berlín como a la hija que nunca tuvieron. Y junto a ellos, radiante en una silla de ruedas decorada con listones mexicanos, estaba Sofía, una niña de 8 años que había conocido en el hospital infantil de Berlín, donde ahora trabajaba como voluntaria los fines de semana. Sofía había llegado a Alemania para un tratamiento médico complejo, acompañada solo por su abuela, sin hablar una palabra de alemán y aterrorizada. La había encontrado llorando en un pasillo del hospital durante una de mis visitas. En sus ojos asustados me vi a mí misma. Vi a Heinrich en ese lobby. Me convertí en su puente. Buenas tardes, comencé, mi voz clara y segura resonando por todo el auditorio. Mi nombre es Carmen Rodríguez, y hasta hace 6 meses mi trabajo consistía en limpiar las oficinas donde se toman decisiones millonarias. Hoy quiero hablarles sobre el valor oculto que existe en cada persona. Conté mi historia, la invisibilidad, el miedo, el momento en el lobby del banco. Pero sobre todo, hablé de lo que había aprendido, que el verdadero éxito no se mide en euros o en títulos, sino en la capacidad de crear conexiones humanas auténticas. Durante mis primeros meses de vuelta en Berlín, continué, me sentía realizada profesionalmente, pero algo faltaba, hasta que conocí a una pequeña guerrera mexicana llamada Sofía, que me enseñó que las familias no siempre se forman por sangre, sino por elección y amor. Sofía levantó su pequeña mano desde la primera fila
y gritó en un alemán que había aprendido con una velocidad asombrosa: Das ist meine deutsche Patentante. Esa es mi madrina alemana. El auditorio estalló en risas y aplausos. Sofía me ha enseñado que dar una segunda oportunidad no solo transforma a quien la recibe, sino a quien la da. Heinrich y Anna Müller no solo me dieron un trabajo, me dieron una familia. Y Sofía no solo encontró cuidado médico, encontró un hogar. Miré directamente a Heinrich, quien tenía los ojos brillantes. El día que decidí hablar en ese lobby, inicié una cadena de eventos que nos llevó a descubrir que las familias más hermosas son las que elegimos crear. Anuncié el lanzamiento de nuestra fundación, Puentes de Esperanza, para ayudar a otros niños mexicanos que necesitaran tratamiento en el extranjero. 2 años después de ese discurso, estaba en el aeropuerto de Berlín. A mi lado, Sofía, ahora de 10 años y completamente recuperada, saltaba de emoción sosteniendo un cartel: Bienvenida, tía Esperanza. Heinrich y Ana estaban con nosotros. Esperanza Morales, mi antigua compañera, llegaba con una visa de trabajo gestionada por nuestra fundación. Cuando apareció en la sala de llegadas, corrí a abrazarla, ambas llorando. Era el círculo completo. 3 meses después de la llegada de Esperanza, recibí una llamada. Era Ricardo Balbuena. Su voz era humilde. Carmen, quería contarte que hemos implementado un programa nuevo en el banco. Lo llamamos el Programa Carmen Rodríguez. Entrevistamos a todo nuestro personal de servicios para identificar talentos. Hizo una pausa. María, la chica que te resentía, resulta que tenía una licenciatura en contabilidad. Ahora está en el departamento financiero. Y Juan, de mantenimiento, habla mandarín fluido. Ahora es nuestro enlace con clientes chinos. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi oficina en Berlín. La invisibilidad es una elección. Y cuando decidimos ser vistos, no solo cambiamos nuestra propia historia, iluminamos el camino para que otros también encuentren el valor de brillar. Esa noche, en nuestra cena familiar, Heinrich levantó su copa. Por el valor de ser vistos, brindó. Por el valor de ser vistos, repetimos todos. Y supe que había encontrado mi lugar. No un país, ni un trabajo, sino una familia construida sobre la certeza de que todos merecemos ser vistos.